pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hablando de la generación de cristal y es un tema que es interesante platicar. De hecho, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, cada martes en punto de las 10 de la mañana hacemos streaming o lives, como tú los conoces, donde platicamos cada semana por 40, 50 minutos, a veces nos extendemos un poquito más, sobre situaciones, temas de crianza donde no estamos diagnosticando a nadie, y esto no sustituye para nada una psicoterapia o una asesoría a padres con un profesional de la salud mental. Solamente es informativo para que ustedes puedan orientarse y que de manera muy particular pues se acercan a un profesional cuando como psicólogos les acompañamos de manera muy particular en cuanto a la edad edad que tienen niños, la personalidad, etcétera, y la dinámica que está viviendo. Entonces es como armamos como un proceso individual personalizado para que el niño pues pueda tener resultados. Y la semana pasada estuvimos hablando de algunas recomendaciones de cuándo nuestro niño necesita ir a terapia, cuándo a veces los padres, cuándo a veces es necesario asistir a una asesoría, cuándo a veces es necesario quedarse a un proceso como familia, de manera individual también, o los niños que pueden acompañar en consulta. Y también la semana pasada estuvimos platicando también de cómo funciona un niño, porque a veces no sabemos cómo funciona un niño. Y es ahí donde los padres de repente en cuestiones de crianza como que no encontramos el punto de equilibrio, y entonces nosotros creemos que los niños funcionan como los adultos, o que piensan o que pueden resolver situaciones como los adultos, y no siempre es así. Y hoy vamos a darle continuidad a ese tema hablando sobre la generación de cristal. ¿Quién es la generación de cristal? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Y qué podemos hacer para darle herramientas a nuestros niños de esto que se dice? Que a mí me parece que son como etiquetas que se ponen, pero que a veces estas etiquetas pues quitárselas, los mismos niños que llegan a consulta, es muy complicado porque ya tienen construido ideas en su cabeza que pues muchas veces no es como lo más saludable, y que esto claro que repercute en su desarrollo. Así que yo soy Mónica, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego los niños entran acompañados de sus padres y en consulta pueden resolver situaciones que ellos traigan de casa, como el divorcio, la llegada del hermanito, el bullying, etcétera, diferentes situaciones emocionales. Pues con mucho gusto les puedo ayudar. Y también soy mamá de dos, de un adolescente que tiene 13 y ya un pubertito que está a nada de cumplir 8 añitos. Y hoy yo te platicaba que me pareció importante hablar de la generación de cristal, porque creo que es un tema del que mucho me parece que incluso a otras generaciones les parece como muy gracioso hablar de este concepto como tal, y etiquetar y poner ciertos comportamientos a nuestros niños. Y a veces ciertamente ahorita te lo voy a desglosar por qué se llama la generación de cristal, pero que nosotros podamos rescatar de esta generación que les tocó a nuestros hijos, qué es lo que podemos hacer para que ellos puedan desarrollarse de una manera armoniosa. La generación de cristal no es un concepto que se haya dado así de la nada, sino que ciertamente una filósofa por allá en Europa, que pues vamos, estudia la historia, y de acuerdo a cómo se han venido dando las diferentes generaciones, se le puso así a los nacidos después del año 2001, 2002, etcétera, para acá. Y son los hijos de la generación X, que realmente somos los padres. Esta generación Z va muy de acuerdo a la historia que se está viviendo y a la cultura de cada país. Ciertamente es que pues no es lo mismo un niño de México que un niño de Estados Unidos. Incluso dentro de México no es lo mismo un niño que vive, por ejemplo, aquí en la frontera en Tijuana, donde yo estoy, a un niño que vive quizá en el sur de México, y en los diferentes puntos del mundo tampoco lo es. Pero ahorita vamos a ver algunos puntos algunos puntos generales de esta generación. Ya te platicaba que estos hijos, los hijos que son los de la generación
son la generación Z, perdón, y son los hijos de la generación X, que somos nosotros. Nosotros como adultos es una gran diferencia entre una generación y otra, porque nosotros como niños vivimos una educación, digamos que muy drástica. Y fuimos niños que nosotros no nos dieron la oportunidad de poder expresar, sino que vivíamos la dinámica que nuestros padres decían que se tenía que hacer sin cuestionar nada, de una manera muy obediente. Y también nosotros como niños tuvimos muchas carencias en cuanto a emocionales, pero también quizá materiales. Y eso ha sido un parteaguas para la generación de cristal, que hoy se le ha llamado así porque pues por todo se rompen. O sea, los niños de ahora se cree que todo se rompe, que son mucho más sensibles a muchas situaciones, y hoy te voy a platicar y te voy a dar algunas recomendaciones al final que son muy puntuales para que tú puedas hacer este equilibrio. Ya te decía que nosotros crecimos con una disciplina muy drástica, con carencias emocionales y materiales también, pero que también nosotros ahora como padres vamos a una disciplina también muy extrema. Si nosotros como niños vivimos carencias materiales o emocionales, nosotros ahora como adultos vamos al otro extremo y queremos cubrir esas carencias de nosotros como ahora como adultos queremos hacer para nuestros hijos mucho más sencillo y cubrir nuestras carencias personales, cubrirlas para nuestros hijos, y muchas veces ellos no tienen estas carencias. Vamos, yo lo que he visto en la consulta es que padres que tuvieron carencias, por ejemplo, llamémosle carencias materiales, que no tuvieron zapatos, que quizá no iban a la escuela, que quizá papá trabajaba mucho, a lo mejor también no estaba papá ahí. Ahora papá está muy presente, papá deja de comprarse unos zapatos para comprarle a su hijo, y ciertamente si revisas no son carencias que tienen los hijos, y entienden poco los hijos también, porque a veces es no quiero que mi hijo lo sienta para evitar el sufrimiento, y esa es una característica de la generación de cristal, que ellos tratan de evitar el sufrimiento, porque nosotros como padres se lo estamos enseñando, pero estamos muy basados en nuestras propias carencias y en nuestra propia historia. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque la semana pasada que estuvimos hablando de cuándo nuestro hijo necesita visitar al psicólogo, al final, para que puedas visitarlo, está un video antes que este. Hablábamos también de que muchas veces los niños no necesitan ir a consulta, los que necesitamos ir somos nosotros como adultos, y en consulta lo he visto mucho, que a veces los padres cuando acompañan a sus hijos ven clara muchas situaciones, porque ellos trabajan como padres, pero también en el interior ponen a su niño también para poder trabajar esta parte individual, y entonces se dan ellos cuenta que hay algo en ellos que no está bien. Incluso los adultos a veces me dicen: Mónica, yo pienso que mi hijo no necesita venir porque ya me di cuenta que de esto mucho lo estoy haciendo yo y no me había dado cuenta, y entonces ahora quiero trabajar de manera individual. Y de verdad que los padres se van a trabajar de manera individual, a veces hacen una pausa en esto de como papás, o después regresan o se intercalan una el adulto y otra el niño. Y a esto me refiero, a estas carencias que tuvimos en nuestra infancia y que ahora las anteponemos para nosotros como adultos hacer la disciplina con nuestros hijos, y esto se interpone porque son generaciones en historia y en contexto muy diferentes, y creo que ahí es donde voy a partir. Ahora, si hablamos de las características es cómo es una generación de cristal, de lo que ahora tanto se han reído de nuestros niños de ahora. Y yo digo de nuestros niños porque pues mis hijos se incluyen dentro de esta dinámica. Ellos son generación Z, yo soy generación X. Y es que nuestros niños crecieron sin duda alguna en lo que es la tecnología. Y cuando me refiero a la tecnología es todo lo que les concierne. Ellos nacieron literalmente con el teléfono en la mano, y no me dejarán mentir los niños que nacieron, por ejemplo, en la pandemia, y que la pandemia lo que vino a dejar es el teléfono como tal, como parte ya, pues no quiero decir que sustituye a un juguete, pero sustituye lo que es el juego lúdico que tanto hemos platicado, que es súper importante para los niños porque es parte de su desarrollo, y que a veces ahorita lo que yo veo en consulta, que hay desfase del lenguaje, o sea, muy, muy, muy considerable. Niños que ya deberían de decir algunas palabras, 2, 3 años, tienen un lenguaje muy desfasado, muy marcado. Niños de 4 o 5 años que siguen usando pañales
pañal y que no piensan dejarlo, niños que están muy atrasados también en la lectura, que ahorita lo vamos a ver también dentro de las características, y eso es algo que vino a dejarnos con la tecnología aquí con el aparato, literalmente que los niños la tienen en la mano. Yo a veces cuando hablo con mi hija, que a veces ella me dice, mamá, mira, por ejemplo, ella hace como unos 3 años le pidió a Santa que quería unos audífonos, pero ella quería los Walkman, el aparatito donde metes el cassette y literal aquí, porque pues ella quería como, wow, eso le parecía. Y yo le decía, bueno, es que eso fue en mi generación, eso lo usé yo cuando yo era niña. Y cuando hablamos de internet, a ella le queda muy claro de que mi generación, pues digamos, no quiero decir que inventó el internet, pero mi generación lo echó a andar para que fuera algo que pudiera entrar dentro de todos los hogares y que ahora, pues no sé, yo voy a Walmart y tengo internet gratis, y eso no se daba, por ejemplo, en los 90. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria y algunas compañeras tenían la capacitación en la preparatoria, mientras yo hacía quizá contabilidad, etcétera, ellas llevaban informática y era como un conjunto de datos en una pantalla negra con muchas letras para ingresar a una página web, y hoy tenemos todo absolutamente en un celular. A eso me refiero, donde a veces nosotros como padres se nos complica mucho esta parte de que quizá a lo mejor tuvimos un teléfono. En lo particular, yo tuve un teléfono después de los 20 años, y pues ahora los niños a veces ya en los cumpleaños ya no regalan juguetes, ya regalan teléfono, y eso es lo que los hace muy sensibles también a la tecnología, y con todos los peligros que hay hoy en día, eso es parte de la generación de la generación Z. Y otra también es que su estilo de vida de la generación Z, o esta generación de cristal, es que está muy basada en las redes sociales. Y con esto me refiero que son de estas aplicaciones donde la amistad o el noviazgo, pues lo hemos visto en muchísimas situaciones donde ya, por ejemplo, no sé, no es un secreto decir que los niños de repente intercambian teléfono, dirección, etcétera, y que de repente viene aquí una camioneta, que yo he escuchado alguna vez un niño pequeño de creo que de 9 añitos aquí en la ciudad de Tijuana, que él mandó su dirección, que pasó una camioneta por él a su casa, y la verdad es que el niño desapareció ya después de esas desapariciones que después los familiares ya no nos dicen qué fue lo que sucedió, simplemente pues el niño, gracias al cielo, apareció con vida. Pero es justamente esto, que está muy basado en ver a otros a través de la pantalla, y que justamente los niños llegan a ser menos sociales porque están muy acomodados en una pantalla, y esta interacción sin pantalla les cuesta mucho. Hoy a los adolescentes ya no hay esto de convivir físicamente, de entablar como en nuestros tiempos. Ahora sí que yo recuerdo cuando mandábamos las cartas, que íbamos y las dejábamos al servicio postal, que escribíamos, y que el teléfono, yo recuerdo Telmex cuando sacó el primer teléfono que era con botones y estaba el auricular pegado al aparato con cable, que había una videollamada porque pues se veía la pantalla, era wow, una super mega tecnología. Y hoy en día los jóvenes pues ya, y los niños también, están muy basados en su estilo de vida, muy acomodado en las redes sociales, y que ellos están basados también su autoestima mucho en cuánta aceptación se les da a las publicaciones que ellos dan en sus redes sociales. Y hace mucho tiempo me tocó una familia de padres muy jovencitos donde ellos basaban mucho su relación afectiva como pareja en cuanto uno le daba like a las publicaciones de otro. Les estoy hablando de papás súper jovencitos también, y eso es lo que pasa hoy con nuestros niños. Y justo con esto de que están muy pegados al aparato, y de que todo lo que ven en el aparato, como el aparato en sí, con aparato me refiero a la televisión, al celular, a la tablet, incluso el Nintendo Switch, que ya tiene YouTube, etcétera, y otros aparatos también donde ellos pueden conectarse ya incluso otra vez a las redes sociales o a la web. Como ya se presenta imágenes como tal, la creatividad, porque esa es otra característica de la generación Z, es que la creatividad se apaga porque las imágenes ya se presentan como tal, y ya no hay una necesidad de que el cerebro se esfuerce por crear, por imaginar, por proyectarse, y apaga esta parte. Y por lo tanto, como ya hay una imagen como tal, porque ahora pues ya hay audiolibros también, los cuentos por ejemplo en YouTube donde ya se narran, que yo entiendo que una parte es
por las personas que quizá a lo mejor son débiles visuales o débiles auditivas, pero también aquí es que ya los niños han entrado a esta dinámica donde ya no se esfuerzan y una característica es que ellos ya no leen. Y si revisas, por ejemplo, en nuestros tiempos, quizá a lo mejor para nosotros, como no teníamos el teléfono, no sé ustedes, yo estudié en una escuela pública y era leer casi todo el tiempo y te mandaban de tarea y era hacer, por ejemplo, las planas, que mi hija ayer me dijo que le habían dejado una plana en la secundaria, no recuerdo el texto, pero me enseñó que ya hasta le dolía aquí el dedo y ella me decía, mira el rojo que tengo aquí de una plana, y yo le decía, nosotros hacíamos planas todo el tiempo y hacíamos planas incluso cuando nos portábamos mal, porque era una manera de decirle al cerebro que eso que estábamos haciendo no estaba bien, para que el cerebro lo entendiera y por favor no lo repitiéramos. Y era también la manera en cómo aprendíamos la A y en cómo aprendíamos las palabras, y luego las oraciones se había que repetirlo una y otra vez. Eso es algo que mi generación hizo una y otra vez y estoy segura que mis papás también lo hicieron en su generación. Pero ellos traen este cansancio porque el aparato les facilita mucho, y yo te decía que ellos ya hay una disminución en su lectura, hay poco interés en la lectura. Por supuesto, por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, aquí en Tijuana, no hay muchos eventos culturales y no es una ciudad también que haya mucho a donde ir. Realmente los museos son mínimos, son muy escasos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo soy de la Ciudad de México, para nosotros en la primaria era muy usual que nos mandaran a los museos todo el tiempo. Entonces, todo lo que veíamos en los libros lo reforzábamos con las visitas a los museos y yo le tomé cariño a la ciudad, a los museos, perdón. Y entonces para mí ir a los museos es guau, y vamos una y otra vez porque en los ciclos pues a veces repetíamos. Y ahora ya que estoy yo ya más grande, cuando estábamos en la preparatoria, perdón, nos mandaban ahora al teatro. Y era también para nosotros muy común ir al teatro y yo crecí con este cariño de ir al teatro, y todavía de repente cuando pues ya en la universidad, que de repente a veces repetíamos, pues lo hacíamos con gusto. Y yo hace como 3 años fui a la Ciudad de México y yo quería ir al teatro con mi hija y ella ya no le llamó la atención. Para mi hijo de que va a cumplir 8 años, a veces aquí en la ciudad de Tijuana está el Secut y también a veces ha habido espectáculos o shows también al aire libre también, y a ella se le hacen también muy aburridos. Y es justamente porque te decía que el aparato aquí dentro de esta generación ha venido a apagar mucho la creatividad y ha sustituido por mucho estos pensamientos donde ellos ya no se esfuerzan tanto y ya no tienen tanto interés. Por lo tanto, yo te decía, hay una disminución en la lectura y una disminución en los eventos culturales también, y poco interés en todo lo que ellos puedan aprender. Otra también es que, de hecho seguramente lo has visto, pero por ejemplo yo lo que he notado en los shorts, en los de estos videos, seguramente también en los TikToks, en las pantallas así como tú me estás viendo de esta manera, ya ahora arriba hay un video y abajo se cruza otro, y a veces hasta 3. ¿Ok? Pero ya ahora es muy común que esta pantalla se divida en 2, una arriba y otra abajo, donde quizá a lo mejor el interés lo estás viendo arriba y abajo es otra imagen. Y es esta parte multitask que ahora nunca se ha recomendado. Y lo que han recomendado los profesionales es que cuando tú veas estos videos, evites en lo posible que tus hijos lo vean, porque lo que está sucediendo es que estás entrenando al cerebro para hacer multitask, y esto es un desgaste, una para el cerebro, pero también la otra porque lo estás poniendo a trabajar y lo estás haciendo muy hiperactivo. Entonces, esto quiere decir que incluso a veces alguien podría pensar que a lo mejor es bueno porque logras mayor concentración, eres visual. De hecho, ahora una de las características son habilidades audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo se entrena al ojo y al oído para ver 2 pantallas al mismo tiempo, y a veces los sonidos también, y que por ahí alguien dijo, qué bueno que está discriminando. Con discriminar me refiero a que entre tantos los sonidos cachas uno, o entre todo lo que estás mirando puedes cachar también algo en particular, y no es lo más saludable porque no hay una comprensión y no hay un aprendizaje del cerebro como tal.
Entonces, hoy sabemos que las maneras en las que las personas aprendemos son de tres maneras, que es visual, las personas que queremos ver para aprender, y la otra es que hay personas que quieren escuchar, que son las visuales, y otras que necesitan del movimiento para aprender. Pero bueno, ahora esta generación Z, una de sus habilidades es hacer el match entre lo visual y lo audiovisual, que no es malo, visual y auditivo, perdón, que no es malo, pero insisto otra vez, habría que revisar el aprendizaje, qué tanto está aprendiendo y qué tanto también esto del multitask tiene beneficios que ahora yo te decía que los profesionales están recomendando que por favor estas pantallas no. Y un ejemplo aquí, y voy a hacer un paréntesis, un ejemplo aquí es el del CoComelon también, que afortunadamente mis hijos ya no lo alcanzaron porque pues ya crecieron y eso es algo como mucho más reciente. Les voy a pegar también después un post que encontré de una chica que se tomó el tiempo de hacer una investigación larga de CoComelon y de cómo te habla, de cómo las imágenes son demasiado estimulantes para los niños porque cambian no sé cuántos segundos tiene una imagen y lo que hace es que tus hijos se mantengan todo el tiempo activos, y es esta hiperactividad que yo te platicaba, donde son audiovisuales también, porque CoComelon realmente no tiene una historia como tal, no hay un inicio, un desarrollo y una conclusión, simplemente es un musical, son muchos colores, porque hay una carga de colores también, que son colores como muy encendidos, y es esta parte, yo te decía, visual y auditiva también, que no es como lo más saludable. Otra característica de la generación Z o generación de cristal es que justamente son sensibles a las problemáticas sociales, es decir, que ellos protestan, por ejemplo, por el racismo, protestan por la violencia de género, protestan, etcétera, por diferentes situaciones, y eso es algo bueno. De hecho, aquí hago otro paréntesis, hay un libro para que se den una vuelta que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, pero está el naranja, que es sobre las mujeres que existen hoy en día y que están haciendo cambios significativos, pero son adolescentes. Y justamente ahí viene esta parte donde esta generación suele ser mucho más sensible porque ve muchas situaciones de injusticia y lo que quiere es mejorar esas situaciones de injusticia y quieren, por eso es que protestan por estos movimientos. Y justamente esta generación es mucho más sensible emocionalmente, pero también hay mucho menos tolerancia a la frustración. Por eso es que hay un choque entre nosotros como generación X, es decir, los padres con los hijos, porque pues nosotros éramos mucho más fuertes, porque acuérdense que nuestra crianza pues era muy autoritaria, los padres decían y lo hacíamos, a nosotros no nos preguntaban qué era lo que queríamos, era algo que los padres decían una sola vez y se tenía que hacer. Empezábamos a trabajar desde muy jovencitos, teníamos responsabilidades en casa, a nosotros no nos afectó las carencias de nuestros padres. Ciertamente muchos padres sí lo hacían, pero no con tanta intención consciente e inconsciente como lo hay ahora. Por eso es que los jóvenes ahora son tan sensibles emocionalmente, y no estoy diciendo que eso esté mal. Aquí el punto es que esta sensibilidad hay una menor o una corta tolerancia a la frustración que no les permite a los niños y a los jóvenes poder encontrar resultados ante situaciones que incluso pudieran ser demasiado sencillas, pero que los jóvenes no les alcanza para más. ¿Ok? Y junto con esto también es que esta generación de cristal o la generación Z es muy sensible a los rechazos, al rechazo o las críticas. Es decir, ya no podemos, mucho lo hemos visto también, por ejemplo, que de repente decimos alguna palabra, muchas canciones que han sido censuradas, películas también que han sido ya sacadas de las plataformas o que les quitan ciertas palabras también porque suelen ser muy sensibles y que ahora pensamos, híjole, estas canciones en mis tiempos yo las cantaba como si nada y ahora ya de repente ya se exagera y se piensa mal y se tiene doble sentido y se piensa que es una mala intención, etcétera. A esto me refiero. Y la otra es que también esta generación suele ser muy demandante. Con demandante me refiero a que muchas padres, por ejemplo, mamás, papás también, a veces tienen mucha culpa por salir a trabajar porque no quieren dejar a sus hijos solos. No quieren ir a trabajar, no digo que no quieren,
piensan que es lo más adecuado quedarse en casa para cuidar a sus hijos porque creen que estando con ellos estarán bien. Y justamente el darnos demasiado a nuestros hijos hace que los hijos sean muy demandantes. Y de esto ya hemos platicado en otro video. Hijos que son demandantes son hijos que son muy exigentes, que a veces lo que nosotros damos no es suficiente. Pero aquí también hay una línea muy delgada donde no sensibilizamos a nuestros hijos, más que sensibilizar es no les educamos en la empatía para que ellos puedan ver el esfuerzo enorme que los padres hacemos y ellos creen que estirando la mano o creen que pidiéndolo o creen que tirándose al suelo o llorando, pidiendo, etcétera, los padres tenemos que dar. Y de esto me ha tocado ver muchísimo en la consulta donde hay padres que tienen más de un trabajo, donde a veces se turnan para poder darle a los hijos cosas que ni siquiera los padres pueden tener. Y de esto no me dejarán mentir que hay niños que tienen teléfonos de última generación y de verdad que me han tocado niños, por ejemplo, si ahorita está, la verdad no sé si está el 15 o el 16 el iPhone, pero en algún momento cuando estuvo el iPhone 14, el último, yo recuerdo que llegó una niña a consulta con su teléfono aquí en la mano y le costaba mucho trabajo entrar a consulta y dárselo a mamá. Y mamá pensó que pues mi amor como madre se lo puedo demostrar con las cosas materiales, esforzándome yo como madre trabajando para darle lo más a mis hijos. Y aquí esto es yo te decía que es es un hilo muy delgado donde estamos creando exigencias con nuestros hijos, donde no hay una empatía y estamos haciéndolo de niños muy pequeños y ya estamos educando tiranos desde muy pequeños. Y aquí yo te diría cuidado porque cuando ya estén en la adolescencia donde pueden tener mucha más voluntad también, que ya pueden hacer ahora sí que cosas muy descabelladas o ponerse en peligro ellos mismos con tal de conseguir lo que quieren. Otra también es que esta generación cuestiona todo y esto de cuestionarlo todo no es malo, de verdad, y no es una frase que me encanta decir es bueno o es malo, pero por ejemplo aquí en la consulta la manera en la que yo trabajo justamente es eso, desarrollar el pensamiento crítico del niño. A algunos padres esto les encanta porque les despierta a los niños, trabajan mucho su lógica y junto con la lógica los hijos pueden encontrar muchas soluciones. Y a otros padres no les encanta porque justamente este pensamiento crítico hace que los niños justamente despierten y cuestionen todo, incluyendo, porque aquí mis hijos también en casa, pero ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Pero por qué yo voy a lavar trastes si yo, por ejemplo, yo no los ensucié todos? O mi hijo, ¿pero por qué yo voy a recoger las salas si estos no son mis zapatos, etcétera? Entonces, es algo que yo en casa trabajo y ahorita te voy a dar 3 puntos que son muy importantes que hay que considerar para que esta generación de cristal no se quede marcado como este punto tan sensible donde ellos no pueden hacer, ni tampoco nosotros como padres justificar nuestra disciplina a base de nuestras propias carencias y que estemos criando hijos demandantes, donde ellos cuestionen todo. Ahora, esto del cuestionamiento que yo te decía que en consulta trabajamos el pensamiento crítico es para que ellos puedan encontrar soluciones donde los padres no estamos y donde los niños tienen que solucionar, por ejemplo en la escuela. ¿Ok? Pero hay cosas que yo les he dicho mucho a los padres, hay cosas que no les avisas a tus hijos o no les preguntas si se tienen que hacer. Tú se las enlistas y le dices que eso es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, mamá debe ir a trabajar todos los días y hay días en los que hace mucho frío, que hace mucho calor, que a lo mejor mamá está muy cansada, hay muchos días que, etcétera, pero mamá tiene que ir al trabajo. Entonces los niños tienen que ir a la escuela, entonces los niños se deben de levantar, etcétera. Y creo que esa parte incluso, por ejemplo, aquí en Tijuana, esta temporada es tiempo de frío y es tiempo de lluvias. Y de hecho ya nos avisaron que va a haber un pronóstico donde creo que van a venir 3 días, donde va a estar lloviendo pues de manera como 3 días corridos, llamémosle así. Y muchas escuelas se anticipan y claro, aquí Tijuana es una ciudad que no está preparada, no es una ciudad planeada, que hay muchas viviendas, vamos, en zonas de riesgo y hay muchos deslaves, etcétera. Y ahorita que está corriendo mucho viento también, a veces suspenden clases. Y a veces esta suspensión de clases hace también otra vez que los niños sean justamente demandantes, lo que platicábamos, que estén muy sensibles a muchas situaciones, que estén más pegados a los aparatos también, que sean más demandantes y que nosotros incluso otra vez que no podamos ir a trabajar porque debemos de cuidarlos y que nosotros como adultos muchas veces hacemos muchas cosas, incluso en consulta ha pasado más de una vez que los padres a veces dicen prefiero yo hacerlo sola
antes que pedirle a mi hijo, porque de aquí a que lo haga o que no lo haga bien, prefiero yo hacerlo sola. Y si revisas de manera inconsciente, ya lo estoy educando para que mi hijo sea demandante o para que no tenga una motivación o un interés de poder hacer muchas cosas. De hecho, a mí me ha tocado ver en las series, en las últimas que se han hecho, en series mexicanas, por ahí me tocó ver una, donde había una mujer que... era una serie de Ludvika Paleta, no recuerdo cuál, donde ella es una mujer que ella es ejecutiva y está peleando por un puesto, pero desafortunadamente se lo dan al hijo de, como del CEO, pero él es justamente de esta generación y se lo dan por nepotismo. Y entonces cuando ella empieza a revisar, ella dice, pues yo soy mamá y yo me desvelo y yo trabajo y yo me quedo horas extras, etcétera. Pero el muchachito al final de cuentas dice, pues me voy a ir. O sea, al final no quiero el trabajo porque es demasiado desgaste, la paga es poca, etcétera. O sea, y hacen una comparativa justamente de las dos generaciones. Entonces, mucho de esta generación de cristal es lo débiles que pueden ser, lo frágiles que pueden notarse en cuanto a su comportamiento, a su interés y a su motivación por hacer muchas cosas, a la baja tolerancia de frustración y por este interés que tienen de solucionar que ya no les permitimos tanto. Otra también es que los niños o los jóvenes de esta generación suelen ser mucho más abiertos a expresar sus emociones y sus pensamientos y eso de alguna manera es muy bueno. De hecho, junto con esto también la otra es que la depresión, si se dan cuenta en esta generación de los últimos años, ha sido como mucho más abierta a hablar de la depresión y a hablar de la ansiedad. Que la ansiedad y la depresión siempre ha existido, pero ha existido en ritmos muy diferentes de acuerdo a la historia y al contexto que ha pasado en cada momento, pues ahora sí que de la historia, perdón que sea repetitiva, sino que ahora justamente con esta sensibilidad donde estos jóvenes les cuesta mucho trabajo solucionar, donde no les damos el permiso de pensar, donde suelen ser muy demandantes y su tolerancia a la frustración es muy baja, y hablábamos incluso de la sensibilidad del rechazo y las críticas, la depresión suele aflorar mucho más porque no tienen las herramientas para trabajar. Entonces, esto de que expresan las emociones y los pensamientos es muy bueno porque nosotros en nuestra infancia no lo aprendimos. Yo te decía que nuestros padres solían ser muy autoritarios. Es raro escuchar en la consulta a algún adulto de mi edad o incluso uno más joven que pueda decir, a mí me escucharon, mi papá me escuchaba, mi papá me acompañaba a dormir. Son muy pocos los padres que lo hacían porque los padres estaban más enfocados en trabajar y que la casa económicamente estuviera estable. Y lo que pasaba con nosotros emocionalmente no importaba tanto. Pero también esta dinámica nos ayudó al manejo de la frustración. Yo le decía a mi hija hace unos días que ella decía, es que me duele el estómago y no estoy segura de poder ir a la escuela. Y yo le decía, Renata, yo no recuerdo que hubiera un día que yo me doliera el estómago y yo me quedara en mi casa. O sea, yo no recuerdo ningún accidente o incidente en casa o en la escuela, pero si yo tenía gripa, yo me iba a la escuela y si yo tenía calentura, yo no recuerdo que yo me quedara en casa. O sea, yo tenía incluso dolor de estómago, etcétera. Yo no recuerdo que me quedara en casa. Nosotros íbamos y nuestros padres no nos preguntaban si queríamos o no ir porque no había opción. Mis papás tenían que salir a trabajar y nosotros teníamos que ir a la escuela porque era la manera segura en que nos quedábamos resguardadas. Entonces no es opción y ahora ustedes a la menor situación se quedan en casa o a la menor situación, afuera en el clima, se suspenden las clases y ya no van. Entonces si revisas, vuelvo otra vez aquí, mucho de esta generación, nosotros los adultos estamos ayudando a que esta generación esté muy débil y muy frágil. Otra también es que esta generación, sus pequeños logros, lo que hacen, parecen grandes hazañas. Muchos profesionales han comentado, por favor, nada de premios, nada de recompensas, no le celebres esto de, por ejemplo, la dejada del pañal, o sea, vuelvo otra vez, esto es una etapa, pues sí, felicítalo en su momento, pero no le hagas una fiesta, reconócelo y felicítalo porque pues ya es un niño grande, pero otra vez no llenes esto, porque los niños otra vez están esperando esta demasía y vuelvo otra vez, estamos educando para niños tiranos. Ahora imagínate de adolescentes o de adultos. Entonces, estos pequeños esfuerzos, de hecho yo en consulta, cuando hablamos de responsabilidades, yo les digo a los padres, ciertamente los pequeños cambios que hagan
felicítalo y reconócelo. No estoy hablando de que sean grandes hazañas. Y se los he dicho mucho a los padres, por favor, no adulen y no vayan a los extremos. Tanto que no sea algo importante, porque si revisas como ser humano, necesito saber que estoy haciendo bien para saber que estoy en el camino correcto. Y también debo saber que lo estoy haciendo mal, pues para poder corregirlo. Y un niño es así. Pero no debemos de quedarnos en esta parte de adulación y de celebración todo el tiempo, porque los niños eso esperan. Y me ha tocado adultos también, adultos que están esperando que su jefe les dé una palmadita en la espalda y que les reconozca. Hay trabajo ciertamente de adultos. Había un papá que en consulta, él decía que los logros que él tenía como adulto dentro del trabajo, como ejecutivo, se los premiaban con viajes a otra ciudad. Qué maravilloso, es un gran estímulo como adulto. Claro, porque hay una negociación y hay un detrás, porque la empresa pues también tiene un beneficio. Pero realmente hay cosas que se tienen que hacer. Yo te decía en puntos atrás, hay cosas donde no le preguntas a tu hijo, hay cosas que no son negociables. En consulta yo siempre les he dicho, usen el lenguaje positivo porque está muy enfocado en soluciones, pero también usen los no negociables. Y hay cosas que no son negociables y que no se piden permiso. No dejen, por favor, pasar esto de la autoridad, que no salten o que los hijos piensen que los hijos y los padres están en igualdad de jerarquía. Y esto muchas veces se confunde. Yo lo veo muy confuso justamente en la consulta cuando son mamás autónomas, es decir, madres solteras o padres que viven con sus hijos, donde a veces se confunde el ser la autoridad y estar a cargo de los hijos con ser amigos, justamente para llevarnos bien y para generar confianza. Estaba yo viendo la película del Rey León en la caricatura, la animada con mi hijo, y hay una parte del Rey León donde Mufasa se lleva a su hijo cuando están viendo las estrellas y el niño le dice, Simba le dice, somos amigos, ¿no? Y papá, somos amigos. No, los padres no somos amigos de los hijos. Entonces hay cosas que se tienen que hacer, vuelvo otra vez. Si ustedes enseñan a sus hijos a lavar platos, hagan hábitos de lavar los platos. O sea, los platos, y yo aquí te diría, pues quizá en el desayuno donde a lo mejor los platos no están tan sucios, es por donde podemos empezar. Quizá no le des cazuelas a la hora de lavar. Con el tiempo y su motricidad y conforme vaya limpiando los platos, le puedes ir dando más trastes con más dificultad. Eso es bueno para su motricidad, pero es bueno para esto que hablábamos, que el aparato quita la creatividad y ya no hay tanto interés. Y estos son retos que aquí muchos de los padres en consulta me han cuestionado. ¿Qué tiene que ver una lista de responsabilidades en casa con una razón como la pérdida de un ser querido? Y son retos que de una rutina saludable de un niño que debe de hacer en casa porque le ayuda a solucionar y a frustrarse, o sea, se frustra dentro de casa y como adulto tú le puedes ayudar guiándole con soluciones, no le resuelvas, pero guíale con soluciones y tu hijo va a lograr resolver solo afuera las situaciones que se le presenten en el entorno, pero primero debes de presentarle los retos dentro de casa. Y yo aquí a mis dos hijos les he dicho, a ninguno se le va a caer las manos por recoger los zapatos del otro hermano. Ya llegará el momento donde tu hermano también recoja tus zapatos y ahí sí estoy segura que no vas a decir nada, le digo a mi hija. Así que yo no quiero escuchar aquí que no es mío, que no es mi culpa, que yo no lo hice, etcétera. O sea, hay situaciones donde ayudamos y eso no es negociable. Entonces, en esta parte, esos pequeños esfuerzos que parecen hazañas es donde a veces los padres inflamos el ego de los hijos, caemos en la adulación y los hijos a veces ya ni siquiera se esfuerzan otra vez o porque no queremos caer. Y de hecho de esto me ha tocado ver demasiadas parodias de que hacen los adultos de videos muy graciosos y la verdad es que digo, muchos de los padres hoy en día justamente porque caemos en esta crianza respetuosa, en esta disciplina, ¿cómo se le llaman? Son dos maneras, crianza respetuosa y la disciplina con amor, la disciplina positiva, hemos caído justamente en ese extremo y estamos facilitando mucho más esta generación de cristal, estamos ayudando más a que sea más vulnerable y que pues sea mucho más frágil. Y yo te decía que justo con eso viene la depresión, que es algo que es como mucho más sencillo hoy en día, que si te cuestionas, vuelvo otra vez de dónde viene, porque otra vez siempre ha existido, ya lo platicábamos, pero es de estas debilidades donde ellos se frustran mucho más porque no tienen soluciones.
Y esta generación está muy condicionada a premios, a recompensas y a negociar. Yo en consulta les he dicho todo el tiempo, negociar no está mal, renegociar es algo bueno porque ayuda mucho a los hijos de la frustración, y negociar es encontrar soluciones. En casa enséñales, eso está muy bien, pero otra vez la negociación no debe ser recompensa, no debe de haber premios. Y yo no estoy diciendo también que en casa no haya castigos. Yo me iría más que castigo por consecuencias, y las consecuencias tienen que ser muy enfocadas a lo que está sucediendo, a la falta que hizo el niño, y deben ser en ese momento que está sucediendo. Ahora, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, no se castigue el aparato, la tecnología, si es lo que estamos hablando, y no estoy satanizando a la tecnología, sino estoy hablando de la demasía de tiempo que los niños o los jóvenes le prestan a los aparatos, y que hay menor interés y menor ganas por hacer muchas cosas de la casa que nosotros a nuestra edad la hacíamos. Y me consta que también hay muchas familias que siguen haciendo que los niños tiendan su cama y laven los platos y barren y trapen, etcétera. De eso en consulta también hay familias que todavía lo practican, pero la gran mayoría generalmente ya no lo hace, y prefiere otra vez esto donde yo te decía que se esfuerzan poco, que les reconocen quizá mucho de manera muy exagerada también porque adulamos, y en esto nos enfocamos mucho en los premios y en las recompensas para que nuestros hijos puedan mejorar. En consulta no saben cómo ha sido como pues común que de repente los padres dicen, si me sacas buenas calificaciones, nosotros que vivimos aquí en Tijuana y hacemos frontera con Estados Unidos, es como algo común cruzar a Estados Unidos a las tiendas o ir de paseo. Entonces es muy común aquí en Tijuana ir a Disney en un fin de semana, y muchas familias es dar estos premios o estos estímulos de ir de paseo a este lugar por las buenas notas, por el final del ciclo, o sea, no hay un esfuerzo como tal, y es donde volvemos otra vez, hacemos niños demandantes porque no les estamos pidiendo nada, no les estamos dando la oportunidad de que ellos conozcan sus propios retos y que conozcan de sí mismos qué tanto pueden lograr si ellos no se lo proponen, porque nosotros los adultos les estamos facilitando muchas cosas. Y justo con esto que platicábamos también es que los niños, por supuesto que son menos creativos, y junto con menos creativos también es que están evadiendo el sufrimiento también, porque en consulta la gran mayoría de los padres, si no es que todos los padres de mi consulta, es: Mónica, no quiero que le duela. O sea, su razón de consulta no quiere que le duela. Muchos de su razón de consulta quieren evitar que para el niño esto sea un conflicto, que le quede, por ejemplo, un trauma. Y es bueno que los padres se acerquen, y yo los felicito porque, vuelvo otra vez, desde mi perspectiva, el adulto así lo piensa. A mí me está doliendo, entonces yo no quiero que a mi hijo le duela. Y yo a todos los padres les he dicho, pues a tu hijo le va a doler, papá. Y qué bueno que le va a doler porque es parte del desarrollo, y qué bueno porque es un desafío y es un reto que va a enfrentar tu hijo, y de esto va a tener un enorme aprendizaje que va a madurar, sí, y mucho, y tu hijo va a estar bien, pero tienes que permitirle que esto le duela. Y yo te decía que los niños no es que sean sensibles al dolor, es que evaden el sufrimiento. Y por eso, si revisas, evaden el sufrimiento, no tienen demasiadas responsabilidades, se les premia, se les está educando para que sean niños muy demandantes, entonces tienen baja tolerancia a la frustración, a las críticas. Entonces, ¿cómo no va a haber depresión? Y si revisas también hay tanta, y ahora con lo de TikTok, que en Estados Unidos allá tuvo problemas, pero aquí en México se sigue viendo como en otras partes de Latinoamérica y de Europa también, donde ya todo esto está, yo te decía que están muy enfocados esta generación a las redes sociales, y que esta parte social está muy enfocada a conocer a personas. Entonces, ¿cómo no piensan quitarse la vida? Si están muy enfocados en esta parte, porque o sea, tienen muy bajo la tolerancia, la crítica, el desafío, etcétera. Su autoestima está muy basado, yo les platicaba en los likes, en cómo tienen una necesidad enorme de parecerse a lo que hay en los aparatos. Y realmente hoy en día es muy complicado ser niño en esta época, es muy complicado ser adolescente en esta época, porque los adolescentes tienen que cumplir con ciertos estándares que se manejan en los videos de TikTok. Hay ciertas
cierto parámetro, estándares de belleza también que tienen que cumplir tanto hombres como mujeres también, y que están ellos muy presionados porque se tienen que cumplir. Y es ahí donde los padres pues debemos de ayudar a que nuestros niños tengan herramientas otra vez para que puedan transitar por esta generación, porque muchas veces ya no es lo que nosotros podamos darles, sino lo que ellos se enfrentan y lo que hay detrás de las pantallas. Por eso es tan importante que el contenido que se ve pueda estar, que nosotros los adultos lo estemos revisando, que esté supervisado, es lo que quiero decir, que los niños no estén tan expuestos por tantas horas. Mamás, yo las escucho que de repente los niños pequeños incluso ya hay momentos donde ya están ansiosos por ver el aparato, o que ya están adictos a tener el aparato en la mano. Y alguna vez me llegó un niño en la consulta con el dedo así tal cual como lo estoy moviendo, y es como: Mónica, ¿dónde tienes el aparato? ¿Dónde vamos a jugar? Necesito una pantalla. O traen el aparato y como es terapia de juego, pues ellos sacan el iPad y la ponen sobre la mesa, pero ya tienen esto del aparato, de cómo le doy el scroll a los videos. Así que me parece muy importante considerar que nuestros niños, pues no, a mí la verdad es que a mí no me parece nada gracioso cuando de repente un adulto salta y dice: es que es la generación de cristal. Es una generación un tanto frágil dado las circunstancias y la historia que están viviendo nuestros hijos, pero creo que nosotros como padres podemos hacer mucho cuando estamos muy conscientes. Ya platicábamos ahorita, porque estamos quizá educando, revisa, y te lo voy a dejar de tarea, revisa qué tanto estás educando de acuerdo a tus propias carencias, de qué es lo que tú sientes que careces, que te estás dando. Por ahí me tocó conocer a un papá que él tuvo muchas carencias económicas muy drásticas. Cuando su hijo entró a la preparatoria, pues no lo pensó dos veces y no escatimó en comprar un carro, pues digamos que de lujo, a su hijo en la preparatoria, y endeudarse incluso para poder pagar la preparatoria y por ende la universidad. Y claro, y justo con esto pues vinieron otras presiones económicas también, pero era por darle. Y si revisas, su hijo no le pedía que fuera a esa universidad, su hijo no le pedía que tuviera ese carro, pero fue una necesidad del padre para cumplir y saberse que él era un buen padre. Y aquí revisa, porque a veces quizá otra vez esto no es una enseñanza de lo más adecuado, y emocionalmente también nosotros como padres pues no estamos quizá también en el punto de equilibrio. El equilibrio me refiero en lo más posible que se pueda. A los niños no les hace daño, yo les digo a los papás que lo dejes llorar. No te estoy diciendo que lo ignores, pero que se frustre un poco no le hace daño, que piense en soluciones no le hace daño, que tenga el televisor apagado no le hace daño. Hay una mamá de uno de los amiguitos de mi hijo que el otro día coincidimos para llevar a los niños a jugar, y la mamá yo le ofrecí que yo llevaba a su hijo a donde nos íbamos a ver, y la mamá me decía: híjole, Mónica, me da mucha pena, pero es que mi hijo es bien travieso y me da pendiente que pues pase algo. Y yo le pregunté a mi hijo: oye, ¿tu amiguito es travieso? Y me dijo: no, es juguetón, pero no es travieso. Y ya estando allá, al final la mamá me dijo: ¿sabes qué? Sí, ayúdame por favor y llévatelo. Y el niño se portó súper bien, muy propio el niño, muy educado, muy amable, contentísimo, súper bien. Y muy atento, seguía indicaciones, yo les puse reglas y las niñas las atendió en todo momento. Y yo le preguntaba a la mamá: ¿por qué dices eso? Y mamá me dijo: híjole, es que le encanta brincar y a veces siento que no escucha, etcétera. Yo le dije: bueno, ¿tienes un niño que es travieso o un niño que es inquieto? Y se queda la mamá y me dijo: creo que la palabra correcta es inquieto. Y ya me platicaba la mamá que su hijo no ve aparatos para nada, ni televisión, ni celular, ni tablet, ni videojuego, nada. Es un niño como el niño de nuestros tiempos, o sea, que juega, se arrastra, sale con la bicicleta, le gusta mucho nadar. Mamá dice: estamos pegados a juegos de mesa cuando de repente no podemos salir, pero mi hijo, y tengo el Nintendo en casa, pero mi hijo dice no, y el niño tiene 7 años, y yo, qué fortuna, el niño que todas las mamás quisiéramos tener. Entonces, mi hijo, por ejemplo, dijo: ¿qué niño tan raro? Y yo le decía: bueno, raro en estos tiempos, pero más bien raro los niños, ustedes que están pegados al aparato. Un niño normal, que no es una palabra que me encanta usar, es tu amigo, porque es lo que hace un niño, las inquietudes que hace un niño, y está desarrollando su cerebro de una manera adecuada. Y qué bueno, y felicito a los papás por este enorme esfuerzo que hacen, porque es dedicarle tiempo a sus hijos, y pues no siempre se puede, pero otra vez hacer pequeños desafíos en casa
van a hacer la gran diferencia. Y aquí para eso tengo 3 recomendaciones que por favor no las dejes pasar. Y una, empieza a trabajar los valores en casa. Con valores me refiero, ¿qué es lo que tú quieres para tu familia? Con valores siempre les digo a los papás, pon reglas, así tal cual. ¿Qué es el respeto, por ejemplo? Y aquí, ¿cómo lo puedes trabajar en casa? Yo te diría que en una cartulina grande pongas respeto con letras grandes y lo pegues en un lugar que sea visible y trabájalo por un mes seguido. Y con un mes me refiero de manera constante, es que es el respeto de acuerdo a tus parámetros. El respeto es que en esta casa no nos gritamos. Si hablamos en lenguaje positivo, quiere decir que en esta casa nos hablamos con respeto y con amabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en esta casa pensamos en el otro, consideramos en el otro, nos disculpamos con el otro, etcétera. Eso es el respeto. Lo que tú consideres que es el respeto de acuerdo a los valores. Y muchas veces sí es bueno traer de estas cosas buenas que tú aprendiste en tu infancia. Porque de esos valores mucho aquí, creo que con esto de la generación y en este contexto, muchas cosas sí se están perdiendo. Ahí sí las puedes rescatar. Estas cosas que son positivas, rescátalas. Entonces, una de esas, yo te decía, es el valor. Por ejemplo, yo ahorita te hablé el ejemplo del respeto, que es el respeto, que es el valor quizá a lo mejor de la familia también. Quizá a lo mejor hay días o hay momentos donde dices, pues como familia a veces no tenemos tiempo de comer juntos. Bueno, haz momentos en el día para que coman juntos, para que cenen, para que desayunen, o a lo mejor el fin de semana pasen tiempo juntos en familia. Rescata ese valor para ti. ¿Ok? Pon tus propios parámetros, pero tienes que ser muy claro en qué es cada uno de los valores. ¿Ok? Y creo que eso va a ser algo que esta generación que está empezando a separarse de la familia porque está muy ensimismada por esto de las redes sociales, que deja como la familia, el autoestima, los amigos, está muy enfocado en la tecnología. Creo que puedes rescatar mucho para hacerlo tangible, que la familia sea algo tangible. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la hora de la comida, yo te diría 0 distracciones. En mis tiempos era el periódico, pues ahora es la televisión. Yo te diría televisiones apagadas, teléfonos apagados, para que nos podamos ver la cara. Esa podría ser una. La segunda recomendación que te voy a dar es que pongas límites. Y con límites son las reglas también que vamos a hacer en casa, lo que no se puede hacer. Así se lo explico a los niños. Hacemos un juego de mesa y vamos a escribir en un pizarrón qué son las reglas. ¿Y qué son las reglas? Y casi la gran mayoría de los niños, los que van a la escuela, saben qué son las reglas porque en el salón, las tienen pegadas. ¿Qué son las reglas? Por ejemplo, el no corro, no grito, no empujo o me siento. Incluso me ha tocado ir a escuelas donde las tienen, cantan las reglas también, que manos abajo, piecitos cruzados, sentados derecho. Estas son las reglas y en consulta las hacemos igual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy jugando al Jenga, pues estoy jugando en una mesa, quiere decir que no puedo andar corriendo, ¿verdad? Y los niños, pues no, Mónica, claro que no. Así tal cual, ¿cuáles son las reglas para esta casa? Y las reglas quizá a lo mejor son tanto de horarios para llegar como para salir, las reglas para usar el teléfono, las reglas de convivencia en la familia, las reglas de cómo nos hablamos, y ahí también podrías incluir los valores. Okay. Y yo te diría que las reglas también las escribas en una cartulina que sea visual y que las pegues a la pared, para que esto no sea nada más de palabras, sino porque están ahí escritas. De hecho, nosotros como ciudadanos tenemos reglas. ¿Y dónde están escritas? En las leyes en cada ciudad, en los reglamentos de ciudad. Cuando manejamos y que te dan la licencia, te dan el reglamento y lo tienes que leer para que estés enterado de alguna infracción, etcétera. Entonces, si te das cuenta, en el mundo social hay reglas en todas partes y son reglas que se tienen que cumplir. Te guste o no, se tienen que cumplir. Por eso es que dentro de casa hay cosas que yo sé que no son divertidas, a lo mejor como lavar trastes, pero alguien tiene que lavar los trastes, alguien los tiene que guardar, alguien los tiene que secar, alguien los tiene que ordenar. Y yo sé que no te encanta recoger la sala, pero ahí todos jugamos y todos comemos. Y pues alguien lo tiene que hacer. Yo salgo a trabajar y bueno, trabajo aquí en casa. Esta es la manera en la que tú vas a cooperar. Y ahí no es ayuda, papás. No es ayuda. Una cosa es ayudar y otra cosa es cooperar. Ayudar es cuando ayudamos a alguien que no puede hacerlo y lo hacemos sí otra vez desde la empatía. Y cooperar es algo en lo que yo estoy involucrado. Por eso hoy en día estamos trabajando mucho que esto de la cooperación tanto de papá y de mamá pues no es una ayuda y tampoco es lo que te toca, es que vivimos juntos en equipo y hacemos que esto funcione. Bueno, los hijos entran a la misma dinámica.
Entonces, esto de los límites son las cosas que se hacen y lo que no se debe de hacer, y eso también lo tienes que poner. Yo siempre les he hablado del lenguaje positivo que está muy enfocado en soluciones, pero también les he hablado mucho de los no. Usa los no que no son negociables. Me refiero a las horas de ir a dormir tarde, no. Entre semana no, porque mañana hay que madrugar. Tal vez tengas permiso el viernes de dormirte tarde o de apagar tu teléfono 1 o 2 horas más tarde. Y aún así ves cómo estás negociando. Y aquí con el tiempo también vamos a darnos cuenta que conforme nuestros niños vayan creciendo, vamos a ir cambiando también estas reglas y vamos a ir evolucionando como familia y vamos a ir evolucionando con la edad que tienen, ay, perdón, quiero estornudar, y con la edad que tienen nuestros hijos, ¿ok? Y la última, la primera ya hablábamos de los valores, la segunda de los límites y la tercera, la autoridad. Esta generación de cristal me parece que está siendo muy demandante y muy desafiante. Y los padres les estamos educando mucho en adular y en darles todo porque nosotros tuvimos muchas carencias y les estamos permitiendo por mucho que nuestros hijos se rebasen nuestra propia autoridad. Y esto para nada es saludable porque en todas partes hay autoridad. En la escuela tienen autoridad, afuera mientras van manejando, mientras van en el camión o mientras los lleva el vecino, hay una autoridad, hay alguien que está a cargo. Y no siempre es tu hijo, porque es un niño, porque es un adolescente. Y esa es una parte importante también que debemos de rescatar. Y yo te diría que lo incluyas dentro de los valores y que lo incluyas dentro de los límites, es decir, de las reglas de tu casa. Que le hagas saber que tú eres la mamá y que tú eres el papá. Porque hoy en día yo veo de repente niños que les hablan a sus papás como si fueran sus amigos o como si los hijos fueran ellos la autoridad. Y me ha tocado ver niños que pues golpean a sus padres, que los cachetean, que los gritan, que incluso otra vez padres que esto de que, ay, es que mi papá me abandonó, a lo mejor yo sufrí de demasiado maltrato y entonces no quiero que mi hijo, pues yo no le quiero pegar como me pegaban a mí o yo no quiero abandonarlo como me abandonaron a mí. Y vamos a los extremos y estamos haciendo niños demandantes, niños tiranos. Y llegan a consulta niños otra vez que ellos tienen más autoridad que los padres. Y lo sé porque a veces cuando los niños se expresan de sus padres o a veces en los dibujos también los niños se proyectan y queda muy claro la perspectiva que tienen los niños acerca de la autoridad y de sus propios padres y no les estamos ayudando. Entonces yo te diría que por favor no sueltes la autoridad que tú eres. Y es bien importante que si estás con papá o con mamá, por ejemplo, si tú me estás mirando y eres una mamá, ponte en sincronía con el otro cuidador de tu hijo, es decir, con papá, con los abuelos, incluso en la escuela, en la guardería, etcétera, que les ayuden mucho a tener esta autoridad. De hecho, en las escuelas hay autoridad marcada y las escuelas por mucho no permiten que los maestros se hagan amigos de los hijos, se llevan bien y tienen buena comunicación y me atrevo a decir que hacen buenos vínculos justamente porque son autoridad y dan seguridad a los niños. Pero en las escuelas se sufre poco acerca de la autoridad. Se sufre, las escuelas refieren a los niños o a los adolescentes a psicología también, porque hay un desafío de la autoridad y esto generalmente se está gestando en casa. Así que te lo voy a dejar de tarea. Así que el día de hoy me pareció que es un tema muy importante hablar de la generación de cristal, porque yo te decía que a mí no es un concepto que me encanta escuchar, porque yo lo veo más como de debilidad acerca de la generación de nuestros hijos y yo me incluyo como mamá porque pues yo soy definitivamente generación X, mis hijos son generación Z y son generación de cristal porque nacieron en esta parte de la historia donde la tecnología la tienen a la mano y que muchas cosas se están dando en la parte emocional y ya no hablemos de otras situaciones que pues son terribles para la sociedad también, donde nuestros niños y nuestras niñas pueden estar expuestos. Entonces es importante que les demos herramientas y que platiquemos con ellos. Así que, por favor, papá, mamá, ponte en sincronía con los adultos. Ordenen cómo van a trabajar sus valores, ordenen cómo van a trabajar sus límites, ordenen y revisen qué tanto han soltado la autoridad con sus hijos y qué tanto sus hijos las han confundido. De verdad que nunca es tarde porque podemos todavía rescatar esta parte de la familia y poderlos rescatar también a ellos para hacer niños pues fuertes, exitosos en las cosas que les vayan sucediendo. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Y voy a revisar aquí por si hay alguna pregunta antes de poderme ir. Si ves aquí en el apartado de
de eventos, puedes ver los otros, lives que vamos a estar viendo. Ya está ahí incluido todo enero, está incluido todo febrero, todo marzo y también abril para que vayas y te des una vuelta. Son temas muy importantes también que nos conciernen a todos como en esto de la crianza, para que tú tengas herramientas y puedas acercarte a un profesional si es así tu decisión, para de manera muy particular pues atender estas cosas que están sucediendo en casa. Así que yo les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y los invito todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos por aquí y compartan toda esta información que sin duda, por mucho, pues yo de mucho corazón preparo estos temas para que ustedes les puedan funcionar en casa y compartan con los otros cuidadores de sus niños para que las cosas en casa funcionen y tengamos niños pues que sean pues fuertes, que sean mucho más decididos y que puedan resolver mucho más situaciones. Aquí Diana Morales dice: saludos Moni, Dios te bendiga desde Cuernavaca. Diana, muchísimas gracias y abrazos y saludos grandes. Así que ahora sí, me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Bye.